Bueno, el presidente López Obrador atendió los temas económicos el día de hoy. Hoy habló sobre cómo va ya avanzando la economía, los logros que se han dado en la cuarta transformación, el manejo de las variables macroeconómicas, como se conoce, todo este tema de la inflación, devaluación, crecimiento económico y demás. Y también en general, bueno, lo que se ha venido desempeñando, el papel que se ha venido desempeñando por parte de su secretario de Hacienda saliente y lo que espera del secretario de Hacienda entrante. Además de un reto que es importante, que es ahora el que se está convirtiendo en uno de los objetivos ya de las prioridades del gobierno federal en el aspecto económico, que vaya, es el tema de la inflación. Pero vamos a escuchar lo que dice el presidente justamente sobre estos asuntos económicos y de ahí vamos a hablar también cómo se rompieron las expectativas de manera muy impresionante en estos últimos meses y que se reportaron justamente el día de hoy. Vamos a escuchar. Rogelio Ramírez de la O es un profesional en el manejo de la economía. Es una gente reconocida en el mundo de las finanzas, es una gente seria. Va él a mantener la misma política macroeconómica de que no tengamos problemas de devaluación. Hasta ahora ahí vamos. Ayer, por una situación externa, se depreció el peso. De todas maneras, en el tiempo que llevamos en el gobierno, no ha habido una devaluación. El peso está prácticamente igual con relación al dólar de cuando iniciamos el gobierno. O sea, esto no había sucedido en los últimos gobiernos. No hay devaluación en 2 años y medio. Lo mismo, control de inflación, porque nos importa mucho el que no haya carestía. Técnicamente se puede decir inflación, pero coloquialmente es mejor hablar de carestía, porque eso es lo que más nos debe de importar, que no aumenten los precios de los alimentos, de los artículos de consumo popular. Y eso tiene que ver con la inflación. Por eso no conviene inflación alta. Bueno, es lo que señala el presidente López Obrador, porque con la reactivación de la economía también va creciendo la demanda de los productos y servicios. Al crecer la demanda se genera la inflación. Por eso cuando se habla de que la economía se sobrecalienta y que va creciendo a pasos muy acelerados, es porque también tiene un efecto en este sentido, en la inflación, que es lo que eventualmente le está pasando a México, porque México está empezando a crecer de manera acelerada, de manera importante. La recuperación económica de nuestro país ha roto, les decía yo, las expectativas, y esto lo que ha venido generando es este proceso inflacionario. Se ha venido saliendo un poco de los márgenes que se tenían contemplado para este 2021. Todavía no, digamos, se sale de control ni nada por el estilo, pero es un reflejo también de esta reactivación económica. Y por eso el presidente está centrando su atención sobre en esto, cómo controlar la inflación. Una buena manera de hacerlo es controlando el precio de los energéticos, el combustible, ¿no? El diésel, la gasolina, el gas. Todo esto también ayuda mucho a contener la inflación, que es parte de los instrumentos y herramientas que todavía tiene el gobierno federal, aunque se la quieren quitar con estas reformas energéticas y esta oposición. Pero les decía yo, aquí lo importante, lo interesante también es que esto es resultado de un gran crecimiento económico, de la estrategia del presidente López Obrador. A pesar de que no siguió el modelo neoliberal, a pesar de que no se pasó entregando apoyos, pidiendo créditos internacionales para subsidiar a los grandes empresarios, a pesar de esto, la economía
está avanzando, y esto significa que tenía razón el presidente López Obrador, que no se tenía que recurrir a esta estrategia, sino se tenía que alimentar a la demanda, a los mexicanos. En lugar de darle miles de millones de pesos a los empresarios, se le da miles de millones de pesos a millones de mexicanos, y con eso la economía se reactiva. Esa fue la estrategia de reactivación económica del presidente López Obrador, y ya está dando cuando menos los frutos, en el sentido de que ya se tienen los reportes del avance y el crecimiento. Y es que el día de hoy se reportó, bueno, sí, hoy 17 de junio se reporta este rebote histórico en la actividad económica. El INEGI anticipó que en el mes de mayo, la tasa del mes de mayo, miren nada más, va a llegar a ser del 24.8%. 24% de crecimiento en un solo mes. Es increíble. Este resultado obviamente no se había visto nunca. El INEGI anticipó que la economía crecerá en esto 24.8%, lo que significará el mayor crecimiento para el indicador desde el 1994, año en el que el organismo comenzó este registro. Es decir, esta es la cifra más alta registrada en la historia desde que se está midiendo este valor, este crecimiento económico. Cada mes, y cada mes se va estimando también la proyección anual, y nunca se había tenido este crecimiento, esta posibilidad. Obviamente esto se tiene que ir calculando con el resto de los meses, y aquí es importante también porque este es un empujón importantísimo que se va a registrar, ¿no?, para el resto ya de este 2021. Así es el rebote, 24.8%. Este incremento será impulsado por las actividades industriales, que tendrían un aumento del 36.4% a tasa anual, mientras que las actividades terciarias como el comercio y servicios tendrán un incremento del 19.8%, de acuerdo al indicador oportuno de actividad económica, que este es básicamente como un anticipo del PIB. Esto es como una estimación preliminar del famoso PIB, que es la actividad económica, el reflejo de la actividad económica. Entonces, se tiene este incremento. Sí es importante tomar en cuenta que también es el rebote, ¿no? Así como se da este gran crecimiento, esto es resultado de una también importante caída, que fue alrededor del 21.35%. Ahora, estamos hablando de 24 puntos, que con todo y pandemia, que todavía no termina, porque todavía seguimos en la pandemia, todavía no se abren las actividades económicas al 100%, ya se recuperó lo perdido y todavía un cacho más. Entonces todavía esto trae una serie de expectativas muy positivas para el gobierno de nuestro país, en donde se suma, les decía yo, la estrategia del presidente López Obrador de alimentar con recursos a la economía a través de millones de mexicanos, no dándoselos a los empresarios. Es mucho más fácil que los mexicanos se gasten, por ejemplo, 1 millón de pesos se los gastan los mexicanos, a que si se lo das a una persona, porque esa persona va a decir, bueno, me voy a gastar 500,000 pesos y me voy a guardar los otros 500,000, ya el millón no se gastó. ¿Por qué? Porque siempre hay también una intención de ahorrar. En cambio, si se los das a los mexicanos, como lo ha hecho el presidente, pues hay más gasto. No hay tanto ahorro porque, son muchas de las gentes que están en los programas sociales, son personas necesitadas y el dinero lo utilizan para su gasto diario. Y eso es lo que ha alimentado la economía. Lo otro también es, obviamente, el avance de la economía en los Estados Unidos y también los recursos que han llegado de las remesas desde los Estados Unidos, que tienen el mismo efecto que los programas sociales. Las remesas llegan a millones de mexicanos aquí en el país que lo utilizan para comprar productos y servicios. Esto hace que camine la economía y esto es lo que genera este gran valor, este crecimiento. Es una demostración, es una prueba de que esta visión económica que tiene el presidente sí puede generar crecimiento económico. No hay que seguir el modelo neoliberal y no hay que apoyar nada más a los grandes empresarios para que estén salpicando hacia abajo, chorreando hacia abajo, como dice el presidente. Aquí el impulso de economía es de abajo hacia arriba, justamente atendiendo a las personas más pobres. También en este sentido, lo que se ha dado es lo que no le ha quedado de otra a las empresas calificadoras, que a pesar de la estrategia, digamos, no ortodoxa del presidente López Obrador, no seguir estos lineamientos mundiales de endeudarse y entregar apoyo a empresarios y subir impuestos y demás, a pesar de todo esto,
pues también han tenido que reconocer que México va bien y pues le mantienen la calificación. Las calificadoras también, a pesar de que insisten en tenerle o mantenerle una perspectiva negativa al presidente y a su gobierno, reconocen que las cosas cuando menos van igual, o sea, no le han podido tumbar la calificación. Incluso a Petróleos Mexicanos, que pues también está todavía en una situación financiera, porque así la heredaron, mucho peor, pues han tenido que aguantarse porque han reconocido que el gobierno de México ha hecho lo necesario para cumplir con su plan de reactivación de Pemex. Si bien todavía falta mucho por hacer, se detuvo la caída de Petróleos Mexicanos. En el caso de la economía, se mantiene firme con todo y pandemia. No, que esto es lo importante y con un cambio del modelo económico. Por eso también el presidente incluso se refirió al desarrollo estabilizador, esta época antes del modelo neoliberal, en donde se tenían crecimientos de entre el 6 y el 7% cada año. Llegan entonces los tecnócratas con sus grandes soluciones, con sus grandes respuestas, y entonces el crecimiento del país empieza a reducir entre 1.5 y 2% al año. Entonces dice el presidente, ¿para qué vamos a seguir el mismo modelo si no estaba dando resultados? A pesar de que el PRI y el PAN y el PRD y los grandes empresarios insisten en mantenerlo. ¿Por qué? Porque este modelo los beneficiaba a ellos y empobrecía a millones de mexicanos. Entonces, este resultado, esta evidencia, demuestra ya en el papel que sí se puede cambiar este modelo neoliberal y que sí se puede tener crecimiento económico con el proyecto del presidente López Obrador. Y sobre todo, rompiendo todos y cada uno de los récords, que esto es lo más importante. Nunca se había visto un incremento así, es parte del rebote, sí, pero así como ahorita se reconoce que fue parte del rebote, también hay que reconocer que fue parte del esfuerzo del presidente y de su gobierno para alcanzar este nivel, para alcanzar esta cifra del 24.8%. Es increíble. La verdad es que este número sobrepasa cualquier cifra que se haya visto en cualquier parte del mundo. Esto es lo más relevante de todo. Un crecimiento histórico nunca antes registrado y vamos a ver, y ojalá sea un récord que también vayamos rompiendo con el paso del tiempo, con el paso de los años.